Las apariciones de Jesús. La 10ª aparición en Filadelfia. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy profundizaremos el contenido de las páginas del libro de Urantia sobre los eventos que ocurrieron después de la resurrección de Jesús. Este libro nos ofrece una perspectiva única y detallada sobre las apariciones públicas de Jesús y sus encuentros con los discípulos que van más allá de lo que conocemos de los relatos bíblicos convencionales. Desde la 10ª aparición en Filadelfia hasta la reunión junto al lago, cada encuentro revela aspectos fascinantes de la vida y enseñanzas de Jesús después de su resurrección. Así que, prepárate para descubrir un nuevo nivel de comprensión sobre estos eventos trascendentales. Si deseas apoyar nuestro canal, recuerda en suscribirte, clic en me gusta, compartir y hacer un pequeño comentario. La 10ª aparición de Jesús ante los ojos mortales ocurrió el martes 11 de abril, poco antes de las 8 de la tarde en Filadelfia. En esta ocasión se apareció ante Abner, Lázaro y alrededor de 150 de sus asociados, incluyendo a más de 50 pertenecientes al cuerpo de evangelistas de los 70. Esta aparición tuvo lugar justo después de la apertura de una reunión especial en la sinagoga. Esta fue convocada por Abner para discutir la crucifixión de Jesús y el relato más reciente de la resurrección traído por un mensajero de David. Dado que Lázaro resucitado era ahora miembro de ese grupo de creyentes, no tuvieron dificultades para creer en el informe de que Jesús había resucitado de entre los muertos. La reunión en la sinagoga fue inaugurada por Abner y Lázaro, ambos de pie en el púlpito, cuando todos los creyentes reunidos vieron aparecer de súbito la forma del Maestro. Dio unos pasos hacia adelante desde el sitio en el que había aparecido entre Abner y Lázaro, que no lo vieron, y saludando al grupo, dijo: «Que la paz sea con vosotros. Todos vosotros sabéis que tenemos un Padre en el cielo, y que hay un solo Evangelio en el reino, la buena nueva del don de la vida eterna, que recibe la humanidad mediante la fe. Al regocijaros en vuestra lealtad al Evangelio, orad al Padre de la verdad, para que os otorgue en vuestro corazón un amor nuevo y más grande por vuestros hermanos. Debéis amar a tu prójimo, así como yo os he amado, debéis servir a todos los demás, así como yo os he servido. Con compasiva comprensión y afecto fraterno, recibid en la comunión de hermandad a todos vuestros hermanos. A los que se dedican a la proclamación de la buena nueva, sean ellos judíos o gentiles, griegos o romanos, persas o etíopes. Juan proclamó el reino por adelantado, vosotros habéis predicado el Evangelio en poder, los griegos ya enseñan la buena nueva. Yo pronto enviaré el Espíritu de la verdad al alma de todos estos mis hermanos. Aquellos que tan altruistamente han dedicado su vida al esclarecimiento de sus semejantes, estando sentados en las tinieblas espirituales. Todos vosotros sois los hijos de la luz, por eso, no tropecéis en marañas de malentendido, causadas por sospechas mortales y la intolerancia humana. Si os ennoblecéis por la gracia de la fe, para amar a los descreídos, debéis igualmente amar a vuestros creyentes en la extensa familia de la fe. Recordad que, así como os amáis unos a otros, todos los demás sabrán que sois mis discípulos. Id pues por todo el mundo, proclamando el Evangelio de la paternidad de Dios y de la hermandad de los hombres a todas las naciones y razas.
Sed sabios en vuestra elección de los métodos para presentar la buena nueva a las diferentes razas y tribus de la humanidad. Libremente habéis recibido este Evangelio del Reino, y libremente daréis la buena nueva a todas las naciones. No temáis la resistencia del mal, porque yo estoy siempre con vosotros, aún hasta el fin de los tiempos. Mi paz os dejo. En el momento en que dijo, mi paz os dejo, desapareció de su vista. Con excepción de una de sus apariciones en Galilea, donde más de 500 creyentes lo vieron al mismo tiempo, este grupo en Filadelfia fue el grupo más grande que le vio en una ocasión particular. Temprano por la mañana siguiente, mientras que permanecían aguardando la recuperación de Tomás, salieron a proclamar que Jesús de Nazaret había resucitado de entre los muertos. El día siguiente, miércoles, lo pasó Jesús sin interrupciones, en compañía de sus discípulos morontiales, los que permanecen dentro de una fase de energía física y energía espiritual, rumbo a la perfección. Durante las horas tempranas de la tarde, recibió a los delegados visitantes morontiales de los mundos de estancia de todos los sistemas locales habitados de la constelación de Norlatiadec. Y todos se regocijaron en reconocer a su Creador como uno de su propia orden de inteligencias universales. La segunda aparición ante los apóstoles. Tomás pasó una semana solitaria en las colinas cerca de los Olivos. Durante este tiempo, vio solamente a los que estaban en la casa de Simón y a Juan Marcos. Eran alrededor de las 9 del sábado, 15 de abril, cuando los dos apóstoles lo encontraron y se lo llevaron de vuelta a la casa de Marcos. Al día siguiente, Tomás escuchó el relato de las varias apariciones del Maestro, pero inquebrantablemente se resistió a creer. Sostenía que Pedro, por su entusiasmo, los había convencido de que habían visto al Maestro. Natanael razonó con él, pero en vano. Había una testarudez emocional asociada con su habitual tendencia a dudar. Este estado mental, combinado con su pena por haberlos abandonado, se confabuló para crear una situación de aislamiento en Tomás que ni él mismo podía entender. Se había alejado de sus compañeros, se había ido por su cuenta y ahora, aun cuando estaba de vuelta entre ellos, inconscientemente tendía a colocarse en una posición de desacuerdo. Era lento en rendirse y no le gustaba la derrota. Aunque no fuera su intención, realmente disfrutaba de la atención que le prestaban, derivaba una satisfacción inconsciente de los esfuerzos de todos sus hermanos por convencerlo y convertirlo. Los había extrañado durante una semana entera y sentía gran placer de sus persistentes atenciones. Estaban compartiendo la cena poco después de las 6, con Pedro sentado a un lado y Natanael al otro lado de Tomás. El apóstol incrédulo dijo: «No voy a creer, a menos que vea al Maestro con mis propios ojos y pueda poner el dedo en la llaga de los clavos». Mientras estaban así sentados cenando, con las puertas cerradas con llave y con barras, el Maestro Jesús apareció repentinamente. Dentro a la curvatura de la mesa y deteniéndose directamente ante Tomás, dijo: «Que la paz sea con vosotros. Durante una semana entera he permanecido aquí, con la esperanza de poder aparecer nuevamente. Y que estuvierais todos vosotros presentes, para que escuchéis una vez más la misión de ir al mundo y predicar este Evangelio del Reino. Nuevamente os digo, así como el Padre me envió al mundo, así os envío yo. Así como yo he revelado al Padre,
así revelaréis vosotros el amor divino, no solo con palabras, sino en vuestra vida diaria. Os envío, no para que améis las almas de la humanidad, sino más bien para que améis a la humanidad. No debéis proclamar simplemente las felicidades del cielo, sino también mostrar en vuestra experiencia diaria esas realidades espirituales de la vida divina. Todo esto porque vosotros ya tenéis vida eterna, como don de Dios, por medio de la fe. Cuando tengáis fe, cuando el poder de lo alto, el Espíritu de la verdad, venga sobre vosotros, no ocultaréis vuestra luz aquí tras las puertas cerradas. Haréis que toda la humanidad conozca el amor y la misericordia de Dios. Por el temor, huís ahora de los hechos de una experiencia desagradable, pero cuando hayáis sido bautizados con el Espíritu de la verdad, iréis hacia adelante, gallarda y jubilosamente. Encontraréis las nuevas experiencias de proclamar la buena nueva de la vida eterna en el reino de Dios. Podréis quedaros aquí y en Galilea por una corta temporada, mientras os recobráis del golpe de la transición de la falsa seguridad. La autoridad del tradicionalismo, al nuevo orden de la autoridad de los hechos, de la verdad y la fe en las realidades supremas. Vuestra misión en el mundo se basa en el hecho de que, yo viví una vida reveladora de Dios entre vosotros, en la verdad de que vosotros y todos los demás, son hijos de Dios. Esto consistirá en la vida que vosotros viviréis entre los demás, la experiencia real y viviente de amar y servir, aun como yo os he amado y servido a vosotros. Dejad que la fe revele al mundo vuestra luz, dejad que la revelación de la verdad abra los ojos cegados por la tradición. Dejad que vuestro servicio amante destruya efectivamente el prejuicio engendrado por la ignorancia. Acercándoos así a vuestros semejantes en compasiva comprensión y con devoción altruista, los conduciréis al conocimiento salvador del amor del Padre. Los judíos alabaron la bondad, los griegos exaltaron la belleza, los hindúes predican la devoción, los lejanos ascetas predican la reverencia, los romanos exigen lealtad, pero yo requiero de mis discípulos la vida. Una vida de servicio amante para vuestros hermanos en la carne. Cuando el maestro hubo hablado así, miró el rostro de Tomás y dijo, ¿y tú, Tomás, que dijiste que no creerías a menos que me vieras y pusieras el dedo en las llagas de los clavos en mis manos? Ahora me has contemplado y has escuchado mis palabras. Aunque no veas llagas de clavos en mis manos, puesto que he resucitado en una forma que tú también tendrás, ¿qué dirás a tus hermanos? Reconocerás la verdad, porque ya en tu corazón hubiste comenzado a creer, aun mientras tan testarudamente afirmaste tu descreimiento. Tus dudas, Tomás, siempre se afirman de la manera más testaruda en el momento mismo en que están por derrumbarse. Tomás, te ruego que no seas descreído sino creyente, y yo sé que tú creerás, aun con todo tu corazón. Cuando Tomás escuchó estas palabras, cayó de rodillas ante el Maestro y exclamó, yo creo. Señor mío y Maestro mío. Entonces, Jesús le dijo a Tomás, Tomás, tú has creído porque realmente me viste y me oíste. Benditos son los en los tiempos por venir, crean aunque no me hayan visto con los ojos de la carne, ni me hayan oído con el oído mortal. Luego, al moverse la forma del Maestro, cerca de la cabecera de la mesa, se dirigió a todos ellos diciendo, ahora pues, id todos vosotros a Galilea, donde yo dentro de poco apareceré ante vosotros. Después de decir esto, desapareció de su vista. Los 11 apóstoles ya estaban plenamente convencidos
de que Jesús había resucitado de entre los muertos, y a la mañana siguiente muy temprano, antes del amanecer, salieron para Galilea. La aparición en Alejandría. Mientras los 11 apóstoles iban en camino a Galilea, acercándose al fin de su viaje, el martes 18 de abril por la noche, a las 8:30, Jesús apareció ante Rodán, y unos 80 demás creyentes en Alejandría. Fue esta la 12ª aparición del Maestro, en forma morontial. Jesús apareció ante estos griegos y judíos al finalizar el relato de un mensajero de David sobre la crucifixión. Este mensajero, siendo el quinto de la serie de corredores, camino de Jerusalén a Alejandría, había llegado a Alejandría en las últimas horas de esa tarde. Cuando hubo entregado su mensaje a Rodán, se decidió que se convocaría a los creyentes para recibir del mensajero mismo la noticia trágica. A eso de las 8 de la noche, el mensajero, Natán de Busiris, se presentó ante este grupo y les relató con detalle todo lo que el corredor precedente le había contado a él. Natán finalizó su emotivo relato con estas palabras: pero David, quien nos envía con esta noticia, informa que el Maestro, al pronosticar su muerte, declaró que volvería a resucitar. Aún mientras hablaba Natán, apareció allí el Maestro a plena vista de todos. Y cuando Natán se sentó, Jesús dijo: que la paz sea con vosotros. Lo que mi Padre me envió a este mundo, para que yo estableciera, pertenece no a una raza, ni a una nación, ni a un grupo especial de maestros o predicadores. Este Evangelio del Reino pertenece tanto a los judíos como a los gentiles, a los ricos y a los pobres, a los libres y a los esclavos, a los hombres y a las mujeres, aun a los niños pequeños. Todos vosotros debéis proclamar este Evangelio de amor y verdad mediante la vida que viváis en la carne. Os amaréis los unos a los otros con un afecto nuevo y sorprendente, así como yo os he amado a vosotros. Serviréis a la humanidad con una devoción nueva y sorprendente, igual como yo os he servido a vosotros. Cuando los demás vean que tanto los amáis, y cuando contemplen cuán fervientemente los servís, percibirán que vosotros sois hermanos de la fe en el reino de los cielos. Entonces, seguirán al Espíritu de la verdad, al que verán en vuestras vidas hasta encontrar la salvación eterna. Así como el Padre me envió a este mundo, aún así ahora yo os envío a vosotros. Todos vosotros sois llamados a llevar la buena nueva a los que están en las tinieblas. Este Evangelio del Reino pertenece a todos los que en ese crean, no deberá ser confiado en las manos de meros sacerdotes. Pronto vendrá sobre vosotros el Espíritu de la verdad, y Él os conducirá a toda verdad. Salid pues al mundo, predicando este Evangelio, y pensad que yo estoy con vosotros siempre, aun hasta el fin de los tiempos. Cuando el Maestro hubo hablado así, desapareció de su vista. Durante toda esa noche, estos creyentes permanecieron allí juntos, recordando las experiencias como creyentes del reino y escuchando las muchas palabras de Rodán y de sus discípulos. Todos ellos creyeron que Jesús había resucitado de entre los muertos. Imaginad la sorpresa del heraldo de la resurrección, enviado por David, que llegó al segundo día después de este acontecimiento, cuando contestaron a su anuncio diciendo: sí, lo sabemos, porque lo hemos visto. Él apareció ante nosotros anteayer. Las apariciones en Galilea. Cuando los apóstoles se fueron de Jerusalén en dirección a Galilea,
los líderes judíos ya se habían calmado considerablemente. Jesús tan solo apareció ante su familia de creyentes en el reino y los apóstoles estaban ocultos, sin hacer predicación pública. Esto llevó a los potentados de los judíos a pensar de que el movimiento del Evangelio, después de todo, efectivamente está derrotado. Estaban por supuesto desconcertados por los rumores en aumento de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Pero dependían de los sobornos a los guardianes para que contrarrestaran en forma eficaz todos estos informes mediante la reiteración de la historia de que una banda de sus seguidores había robado el cadáver. Desde ese momento en adelante, hasta que los apóstoles fueron dispersados por la marea de la persecución en general, Pedro fue reconocido como el jefe del cuerpo apostólico. Jesús no le otorgó nunca esa autoridad y sus hermanos apóstoles nunca lo eligieron formalmente para esa posición de responsabilidad. Él la tomó naturalmente y la mantuvo por consentimiento común y también porque era el predicador principal entre ellos. De ahí en adelante la predicación pública se volvió la principal labor de los apóstoles. Después de su retorno de Galilea, Matías, a quien seleccionaron para que tomara el lugar de Judas, fue el tesorero. Durante la semana en que se quedaron en Jerusalén, María, la madre de Jesús, pasó mucho tiempo con las mujeres creyentes que se detenían en la casa de José de Arimatea. Ese lunes por la mañana temprano, cuando partieron los apóstoles para Galilea, Juan Marcos los acompañó. Los siguió al salir de la ciudad y después de pasar más allá de Betania, se les acercó atrevidamente, confiando en que ya no lo enviarían de vuelta. Los apóstoles se detuvieron varias veces en el camino de Galilea, para relatar la historia de su maestro resucitado, y por lo tanto, no llegaron a Betsaida hasta muy tarde el miércoles por la noche. El jueves, no despertaron hasta el mediodía y estuvieron listos para compartir juntos el desayuno. La aparición junto al lago. A eso de las 6 de la mañana del viernes, 21 de abril, el Maestro hizo su aparición 13ª. La primera en Galilea, ante los 10 apóstoles, en el momento en que se acercaba su barca a la orilla, cerca del sitio donde usualmente atracaban en Betsaida. El jueves, después de pasar los apóstoles la tarde y las primeras horas de la noche en espera, en la casa de Zebedeo, Simón Pedro sugirió que fueran a pescar. Cuando Pedro propuso la pesca, todos los apóstoles decidieron ir. Echaron sus redes toda la noche, pero no pescaron nada. No se preocuparon gran cosa por no haber pescado nada, porque tenían muchas experiencias interesantes de las cuales hablaron, cosas que tan recientemente les habían sucedido en Jerusalén. Pero cuando llegó la luz del día, decidieron volver a Betsaida. Al acercarse a la orilla, vislumbraron una persona en la playa, cerca del amarradero, de pie junto a un fuego. Al principio pensaron que se trataba de Juan Marcos, dispuesto a recibirlos con su pesca, pero a medida que se acercaban, vieron que estaban equivocados. El hombre era demasiado alto para ser Juan. A nadie se le ocurrió que la persona en la playa fuera el Maestro. No entendían del todo por qué Jesús quería encontrarse con ellos en los sitios de sus actividades previas, al aire libre, en contacto con la naturaleza. Lejos del ambiente cerrado de Jerusalén, con su asociación trágica de temor, traición y muerte. Les había dicho que, si iban a Galilea, Él se encontraría con ellos ahí,
y estaba a punto de cumplir esa promesa. Cuando echaron el ancla y se prepararon para trasladarse al bote pequeño que los llevaría hasta la orilla, el hombre en la playa les gritó: «Muchachos, ¿habéis pescado algo?». Al responderle ellos que no, volvió a hablar: «Echad la red a la derecha de la barca, encontraréis allí peces». Aunque no sabían que era Jesús quien les estaba hablando, al unísono echaron la red, como se les había instruido, e inmediatamente estuvo llena. Casi no podían cargarla de vuelta en la barca. Juan Zebedeo era de percepción rápida y al ver la red llena de peces, percibió que era el Maestro quien les había hablado. Cuando ese pensamiento cruzó su mente, se inclinó y le susurró a Pedro: «Es el Maestro». Pedro fue siempre hombre de acción impensada y devoción impetuosa, de modo que, en cuanto Juan le susurró eso al oído, se levantó de golpe y se echó al agua para llegar más rápido junto al Maestro. Sus hermanos llegaron poco después de él, habiendo alcanzado la orilla en la barca pequeña, arrastrando la red llena de peces. A esta altura ya se había levantado Juan Marcos, y viendo a los apóstoles que llegaban a la orilla con su red cargada, corrió a la playa para saludarlos. Cuando vio a 11 hombres en vez de 10, supuso que a quien no reconocía sería Jesús resucitado. Ante el asombro callado de los 10, el joven corrió junto al Maestro, e hincando la rodilla a sus pies, dijo: «Señor mío y Maestro mío». Jesús le habló, no como lo había hecho en Jerusalén al saludarlos diciendo: «Que la paz sea con vosotros». En tono familiar, dirigiéndose a Juan Marcos, dijo: «Bien, Juan, me alegro de verte nuevamente en la despreocupada Galilea, donde podemos tener una buena visita. Quédate con nosotros, Juan, y desayuna». Mientras Jesús hablaba con el joven, los 10 estaban tan asombrados y sorprendidos que se olvidaron de traer la red llena de peces a la playa. Entonces habló Jesús: «Traed los peces y preparad algunos para el desayuno, el fuego ya está prendido, y tenemos bastante pan». Mientras Juan Marcos estaba homenajeando al Maestro, Pedro contemplaba fijamente el fuego de carbón que brillaba allí en la playa. La escena le recordó vívidamente el fuego de medianoche en el patio de Anás, allí donde él negó al Maestro. Pero se repuso al cabo de un momento y arrodillándose a los pies del Maestro, exclamó: «Señor mío y Maestro mío». Luego, Pedro se unió a sus hermanos para traer la red. Cuando tuvieron su pesca sobre la playa, contaron los peces y había 153 grandes. Nuevamente, se cometió el error de decir que esta había sido una pesca milagrosa. No hubo milagro alguno en este episodio. Fue simplemente un ejercicio del conocimiento del Maestro. Él sabía que los peces estaban allí, y por consiguiente, señaló a los apóstoles el sitio donde debían echar la red. Jesús les habló diciendo: «Venid pues todos vosotros a desayunar. Aún los gemelos han de sentarse, mientras yo converso con vosotros. Juan Marcos preparará los pescados». Juan Marcos trajo 7 peces de buen tamaño, que el Maestro puso al fuego, y cuando estuvieron cocidos, el muchacho los sirvió a los 10. Entonces, Jesús rompió el pan y se lo entregó a Juan, que, a su vez, sirvió a los hambrientos apóstoles. Cuando todos estuvieron servidos, Jesús indicó a Juan Marcos que se sentara, mientras él mismo servía el pescado y el pan al muchacho. Mientras comían, Jesús habló con ellos rememorando muchas experiencias en Galilea, junto a este mismo lago.
Esta fue la tercera vez cuando Jesús se manifestó a los apóstoles como grupo. Cuando Jesús se dirigió a ellos por primera vez, preguntándoles si habían pescado, no sospecharon que fuera Él. Era una experiencia común para estos pescadores en el mar de Galilea cuando se acercaban a la costa. Algunos de los mercaderes de pescados de Tariquea les dirigían así la palabra. Se encontraban generalmente allí para comprar la pesca fresca y entregarla a los establecimientos que se ocupaban del secado. Jesús conversó con los 10 apóstoles y Juan Marcos por más de una hora, luego los condujo de a dos, paseando de ida y de vuelta por la playa mientras les hablaba. Pero no eran las mismas parejas que él había formado para que salieran a enseñar. Los 11 apóstoles habían venido juntos de Jerusalén, pero Simón el Celote se había puesto cada vez más deprimido a medida que se acercaban a Galilea. Cuando llegaron a Betsaida, dejó a sus hermanos y se fue a su casa. Esa mañana, antes de despedirse de ellos, Jesús les aconsejó que 2 de los apóstoles fueran a donde Simón el Celote y le trajeran de vuelta ese mismo día. Así lo hicieron Pedro y Andrés. Las conversaciones con los apóstoles de 2 en 2. Cuando terminaron el desayuno y mientras los demás estaban sentados junto al fuego, Jesús señaló a Pedro y a Juan que le acompañaran caminando por la playa. Mientras iban caminando, Jesús le dijo a Juan: «Juan, ¿me amas?». Juan contestó: «Sí, maestro, con todo mi corazón». El maestro dijo: «Entonces, Juan, abandona tu intolerancia y aprende a amar a los demás así como yo te he amado a ti. Dedica tu vida a la demostración de que el amor es la cosa más grande del mundo. Es el amor de Dios el que impulsa a la humanidad a buscar la salvación. El amor es el antecesor de toda bondad espiritual, la esencia de lo verdadero y de lo bello». Jesús se volvió entonces a Pedro y preguntó: «Pedro, ¿me amas?». Pedro contestó: «Señor, tú sabes que te amo con toda mi alma». Entonces dijo Jesús: «Si tú me amas, Pedro, apacienta a mis corderos. No olvides ministrar a los débiles, los pobres, los jóvenes y los niños. Predica el Evangelio sin temor ni favor, siempre recuerda que Dios no hace acepción de personas. Sirve a tus semejantes así como yo te he servido, y perdona a tus semejantes mortales, así como yo te he perdonado». Que la experiencia te enseñe el valor de la meditación y el poder de la reflexión inteligente. Después de caminar un poco más, el maestro se volvió a Pedro y preguntó: «Pedro, ¿me amas verdaderamente?». Pedro, levemente herido por la aparente desconfianza del maestro, dijo con gran emoción: «Señor, tú lo sabes todo, y por lo tanto, tú sabes que yo realmente y verdaderamente te amo». Entonces dijo Jesús: «Apacienta mis ovejas. No abandones el redil». Sé un ejemplo e inspiración para todos los demás pastores. Ama el redil así como yo te he amado a ti, y dedícate a su bienestar, así como yo he dedicado mi vida a tu bienestar. Sigue mis pasos aún hasta el fin. Pedro tomó esta declaración al pie de la letra y volviéndose a Jesús, señaló a Juan preguntando: «Si yo sigo tus pasos, ¿qué hará este varón?». Entonces, percibiendo que Pedro había entendido mal sus palabras, Jesús dijo: «Pedro, no te preocupes por lo que harán tus hermanos. Si yo deseo que Juan permanezca aquí, después de que tú te hayas ido, aún hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti?
asegúrate tan solo de seguir mis pasos. Esta observación se difundió entre los hermanos y fue interpretada como una declaración de que Juan no moriría antes de que volviese el Maestro. Lo que muchos pensaban y esperaban, que él volviera para establecer el reino en poder y gloria. Fue esta interpretación de lo que había dicho Jesús, la que mucho tuvo que ver con traer a Simón el celote de vuelta al servicio y a que perseverara en la tarea. Cuando volvieron a donde estaban los demás, Jesús se fue a caminar y hablar con Andrés y Santiago. Después de caminar una corta distancia, Jesús dijo a Andrés: Andrés, ¿confías en mí? Y cuando el ex jefe de los apóstoles oyó la pregunta que le hacía Jesús, se detuvo y lo pensó. Le dijo: sí, Maestro, por cierto confío en ti, y tú sabes que es así. Entonces dijo Jesús: Andrés, si tú confías en mí, confía aún más en tus hermanos, aún en Pedro. En el pasado, yo te confié el liderazgo de tus hermanos. Ahora, al dejarte yo para ir al Padre, debes tú confiar en otros. Cuando tus hermanos comiencen a dispersarse por causa de las amargas persecuciones, sé un consejero comprensivo y sabio con Santiago, mi hermano en la carne. En el momento que le pongan pesadas cargas sobre sus hombros, a los que él no está capacitado para sobrellevar, por falta de experiencia. Sigue confiando, porque yo no te fallaré. Cuando hayas terminado tu tarea en la tierra, vendrás a mí. Luego Jesús se volvió a Santiago, preguntando: Santiago, ¿confías en mí? Y por supuesto Santiago replicó: sí, Maestro, confío en ti de todo corazón. Entonces dijo Jesús: Santiago, si confías más en mí, serás menos impaciente con tus hermanos. Si confías en mí, serás más compasivo con la hermandad de los creyentes. Aprende a pesar las consecuencias de tus palabras y acciones. Recuerda que quien siembra recoge. Ora para pedir serenidad de espíritu y cultiva la paciencia. Estas gracias, juntamente con la fe viva, te sostendrán cuando llegue la hora de beber la copa del sacrificio. Pero no desmayes nunca, cuando hayas terminado en la tierra, también vendrás a mí. Luego habló Jesús con Tomás y Natanael. Le dijo a Tomás: Tomás, ¿me sirves? Tomás contestó: sí, Señor, yo te sirvo ahora y siempre. Entonces dijo Jesús: si quieres servirme, sirve a mis hermanos en la carne, aun como yo te he servido a ti. Y no te canses en esta obra de bien, sino que persevera como el que ha sido ordenado por Dios, para este servicio de amor. Cuando hayas terminado tu servicio conmigo en la tierra, servirás conmigo en gloria. Tomás, debes dejar de dudar, debes crecer en la fe y en el conocimiento de la verdad. Cree en Dios como un niño, pero deja de actuar tan infantilmente. Ten coraje, sé fuerte en la fe y poderoso en el reino de Dios. Entonces le dijo el Maestro a Natanael: Natanael, ¿tú me sirves? El apóstol respondió: sí, Maestro, y con afecto total. Entonces dijo Jesús: si tú, pues, me sirves de todo corazón, asegúrate de dedicarte con afecto incansable al bienestar de mis hermanos en la tierra. Agrega amistad a tu consejo y añade amor a tu filosofía. Sirve a tus semejantes aun como yo te he servido a ti. Sé fiel a los hombres así como yo he vigilado por ti. Sé menos crítico, no esperes tanto de algunas personas, de este modo tendrás menos desilusiones. Y cuando el trabajo aquí haya terminado, tú servirás conmigo en lo alto.
Después de esto el maestro habló con Mateo y Felipe. A Felipe le dijo: Felipe, ¿me obedeces? Felipe respondió: Sí, Señor, te obedeceré aún con mi vida. Entonces dijo Jesús: Si quieres obedecerme, ve pues a las tierras de los gentiles y proclama este evangelio. Los profetas te han dicho que obedecer es mejor que sacrificar. Por la fe has llegado a ser un hijo del reino, que conoce a Dios. Tan solo existe una ley que se ha de obedecer, y esa es el mandamiento de salir a proclamar el evangelio del reino, de dar a conocer la verdad. Deja de temer a los demás, no tengas temor de predicar la buena nueva de la vida eterna a tus semejantes que languidecen en las tinieblas y tienen hambre de la luz de la verdad. Felipe, ya no tendrás que ocuparte de dinero ni de bienes, ya eres libre de predicar la buena nueva, como tus hermanos. Yo iré delante de ti y estaré contigo aún hasta el fin. Y luego, hablando a Mateo, el maestro preguntó: Mateo, ¿albergas en tu corazón el deseo de obedecerme? Mateo respondió: Sí, Señor, estoy totalmente dedicado a hacer tu voluntad. Entonces dijo el maestro: Mateo, si quieres obedecerme, sal a enseñar a todos los pueblos este evangelio del reino. Ya no servirás más a tus hermanos en las cosas materiales de la vida. De ahora en adelante, tú también debes proclamar la buena nueva de la salvación espiritual. De ahora en adelante, pon tu atención solo en obedecer tu encargo de predicar este evangelio del reino del Padre. Así como yo he hecho la voluntad del Padre en la tierra, así cumplirás tú la misión divina. Recuerda, tanto los judíos como los gentiles son tus hermanos. No temas a nada ni a nadie, al proclamar las verdades salvadoras del Evangelio del reino del cielo. A donde yo voy, tú dentro de poco vendrás. Eran casi las 10, cuando Jesús volvió de su conversación con los gemelos Alfeo. Al dejar a los apóstoles dijo: Adiós, hasta que os encuentre a todos en el monte de vuestra ordenación mañana al mediodía. Después de hablar así, desapareció de su vista. En el monte de la ordenación. Al mediodía del sábado, 22 de abril, los 11 apóstoles se reunieron tal como indicado en la colina cerca de Capernaum, y Jesús apareció entre ellos. Este encuentro ocurrió en el mismo monte en que el Maestro los había apartado como sus apóstoles y como embajadores del reino del Padre en la tierra. Y era esta la 14ª manifestación del Maestro. En esta ocasión, los 11 apóstoles se arrodillaron formando un círculo alrededor del Maestro. Le oyeron repetir los encargos y le vieron volver a representar la escena de la ordenación, así como cuando fueron apartados por primera vez para el trabajo especial del reino. Todo esto fue para ellos como una recordación de su consagración al servicio del Padre, excepto por la oración del Maestro. Ahora, cuando el Maestro, el Jesús morontial, oró, fue en tonos de majestad y con palabras de poder, tales como los apóstoles nunca habían oído antes. Su Maestro hablaba ahora con los gobernantes de los universos como el que, en su propio universo, tenía en sus manos pleno poder y autoridad. Estos 11 hombres no olvidaron nunca la experiencia de la dedicación morontial a las promesas previas como embajadores. El Maestro pasó tan solo una hora en este monte con sus embajadores y después de despedirse de ellos con afecto, desapareció de su vista. Nadie vio a Jesús durante una semana entera. Los apóstoles realmente no sabían qué hacer,
sin saber si el Maestro había ido al Padre. En este estado de incertidumbre, permanecieron en Betsaida. No se atrevían a irse de pesca por si él venía a visitarlos, y ellos no lo veían. Durante toda esa semana, Jesús estuvo ocupado con las criaturas morontiales en la tierra y con los asuntos de la transición que estaba experimentando en este mundo. La reunión junto al lago. La noticia de las apariciones de Jesús se estaba difundiendo por todo Galilea. Cada día llegaban más creyentes a la casa de Zebedeo para preguntar sobre la resurrección del Maestro y averiguar la verdad sobre estas supuestas apariciones. Pedro comunicó, a principios de la semana, que celebraría una reunión pública junto al lago el próximo sábado a las 3 de la tarde. Por lo tanto, el sábado, 29 de abril, a las 3 de la tarde, más de 500 creyentes de los alrededores de Capernaum se reunieron en Betsaida. Allí escucharon a Pedro en su primer sermón público desde la resurrección. La elocuencia del apóstol fue notable y después de terminar su emocionante discurso, pocos de los oyentes dudaron de la resurrección de Jesús entre los muertos. Pedro terminó su sermón diciendo: afirmamos que Jesús de Nazaret no está muerto, declaramos que se ha levantado de la tumba, proclamamos que lo hemos visto y hemos hablado con él. En el momento en que terminaba de pronunciar esta declaración de fe, allí, a su lado, a plena vista de toda la gente, apareció el Maestro en forma morontial. Hablándoles con voz conocida, dijo: que la paz sea con vosotros, y mi paz os dejo. Después de aparecer así y decir estas palabras, desapareció de su vista. Fue esta la 15ª manifestación de Jesús resucitado. Debido a ciertas cosas que Jesús dijo a los 11 en el monte de la ordenación, los apóstoles pensaron que él haría finalmente una aparición pública. Esta sería ante un grupo de creyentes galileos, y después de dicho acontecimiento, ellos debían regresar a Jerusalén. Por esto, al día siguiente, domingo, 30 de abril, los 11 partieron temprano de Betsaida en dirección a Jerusalén. Hicieron mucha enseñanza y predicación mientras bajaban a lo largo del Jordán, de modo que no llegaron a la casa de los Marcos en Jerusalén hasta tarde el día miércoles, 3 de mayo. Este fue un regreso triste a casa para Juan Marcos. Unas pocas horas antes de llegar él a su casa, su padre, Elías Marcos, murió repentinamente de una hemorragia cerebral. Aunque la idea de la certeza de la resurrección de los muertos hizo mucho para consolar a los apóstoles en su dolor, al mismo tiempo, lloraron sinceramente la pérdida de este buen amigo. Él los había apoyado audazmente, aun en momentos de grandes problemas y desencantos. Juan Marcos hizo todo lo que pudo para consolar a su madre, y hablando por ella, invitó a los apóstoles a que siguieran considerando su casa, la casa de ella. Y los 11 instalaron su centro de operaciones en el aposento superior hasta después del día de Pentecostés. Los apóstoles premeditadamente habían entrado a Jerusalén después de la caída de la noche, para que no los vieran las autoridades judías. Tampoco aparecieron en público en relación con el funeral de Elías Marcos. Durante todo el día siguiente, permanecieron en calma en ese pletórico aposento superior. El jueves por la noche, los apóstoles tuvieron una estupenda reunión en el aposento superior. Se prometieron a sí mismos salir a predicar públicamente el nuevo evangelio del Señor resucitado,
excepto Tomás, Simón el Celote y los gemelos Alfeo. Ya habían dado los primeros pasos que transformarían el Evangelio del Reino como filiación de Dios y hermandad del hombre. La gran proclamación de la resurrección de Jesús. Natanael se opuso a este cambio de énfasis en el mensaje público, pero no pudo detener la elocuencia de Pedro y el entusiasmo de los discípulos, especialmente de las mujeres creyentes. Así pues, bajo el vigoroso liderazgo de Pedro, y antes de que el Maestro ascendiera al Padre, sus bien intencionados representantes comenzaron el sutil proceso. Esto llevó a una transformación paulatina y certera de la religión de Jesús a una nueva forma modificada de religión sobre Jesús. Finalmente, las revelaciones del libro de Urantia sobre los eventos post-resurrección de Jesús nos ofrecen una visión más amplia y detallada de este periodo crucial en la historia espiritual. Desde sus apariciones públicas hasta sus encuentros íntimos con los discípulos, cada momento revela la continua presencia y enseñanzas de Jesús entre nosotros. Estas revelaciones nos invitan a profundizar en nuestra comprensión de la vida y legado de Jesús y nos inspiran a vivir de acuerdo con sus enseñanzas hoy en día. A medida que continuamos explorando las profundidades de nuestra fe, recordemos siempre el poder transformador del amor y la verdad que Jesús nos enseñó. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si crees que este contenido ha sido de tu interés y beneficio personal, te invitamos a que te suscribas al canal, clic en me gusta, compartirlo y hacer un pequeño comentario. Este video ha sido producido por el equipo editor del canal Síntesis de YouTube, bajo la dirección de Michael DLV. Fuente Síntesis, el libro de Urantia de autoría no humana, con los derechos de la Fundación Urantia. Muchas gracias por su apoyo.